Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Hay cosas que van de la mano. Tienen una relación unívoca. Puedes predecir cómo van a seguir. Por ejemplo, este sonido. Lo normal es esperar que tras un disparo suene algo así. El grito Wilhelm, un clásico del cine. O, por ejemplo, después de esto, esperamos escuchar esto. Es el legendario Shaved and a Haircut y su respuesta, 2 beats. En estos casos es fácil encontrar el patrón y predecir el resultado. No obstante, lo normal es que las cosas sean más complejas. Por ejemplo, ¿sabes cómo continúa exactamente esto? Puede que, si con suerte conoces la obra de Smetana, sepas seguirlo, pero es muy difícil reconstruir el proceso mental que llevó al genio checo a hacer esto. Pues bien, exactamente lo mismo ocurre con la nutrición. La nutrición es ciencia, pero en ella hay tantos factores, tantos instrumentos tocando al unísono y hablando entre sí, que se vuelve muy difícil llegar a predecir qué causa qué en un individuo determinado. Sabemos lo que ingiere, podemos conocer sus hábitos de vida, pero los resultados pueden cambiar notablemente entre personas. La clave de la nutrición, la científica, que es la única que merece el nombre, es precisamente desenredar todos los factores y encontrar los fundamentos de cómo lo que comemos interacciona con nuestras células y con nosotros mismos. ¿Cuál es la relación precisa entre el consumo de determinados alimentos y algunas enfermedades? ¿Qué factores biológicos pueden condicionar nuestra dieta? Mi nombre es Ignacio Crespo, médico y divulgador, y esto es Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Noosfera. Ya llevamos unos cuantos, La verdad es que vamos cogiendo ritmo, vamos cogiendo temas y era hora de empezar a hablar de nutrición. Pero antes de presentar a nuestro invitado, como siempre, vamos a hablar de nuestro colaborador de hoy. Hoy tenemos a Daniel Gómez. Daniel, eres diplomado en química, licenciado en bioquímica, máster en biofísica, especialista en neurociencia e inteligencia artificial, autor de 2 libros de divulgación científica, colaborador en la revista Principia Magazine, youtuber científico en el canal de Amloy y además eres un ser humano con tiempo para hacer otras cosas como colaborar en La Razón. Sí. ¿Es así? Sí, este es el tiempo dedicado precisamente a esta tarea. Por eso. No, sí, además, a mí me parece curioso porque, claro, os presento tantas veces, en tantos programas, que ya casi lo tengo memorizado. Es como disparar una ametralladora. Pero me parece importante recordarlo, porque al final no es que estemos hablando aquí un poco de la nada, salidos así espontáneamente. Rollo, pones el codo en un bar y empiezas a hablar. Pero tenemos al invitado. El invitado que sí que es el verdadero experto en lo que vamos a tratar hoy, aquel que tiene la razón con lo que diga y nosotros escuchamos y preguntamos, y es Luis Cabañas. Luis Cabañas es... Esta también es una buena retahíla, preparaos. Graduado en Nutrición Humana y Dietética, máster en Nutrición Personalizada y Comunitaria y en Nutrición Clínica Oncológica, doctorado en el Programa de Medicina de la Universidad de Valencia, miembro del Grupo Mixto de Investigación en Endocrinología y Nutrición y Dietética Clínica en el ISIS de la FE, con una tesis doctoral casi terminada sobre mieloma múltiple, su estado nutricional y la calidad de vida. Además es dietista nutricionista en el Centro de Nutrición Aleris, miembro de la AECC y del ASLEUVAL, especializándose en atención al paciente oncológico. Y por si esto fuera poco, porque parece ser que hemos dicho pocas cosas, también es autor del blog Como Cuando Como, secretario del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana y autor del... Bueno, eso ya lo he dicho, el autor del blog. Es que al final el blog es tan importante que sale hasta repetido. Luis, ¿qué tal estás? Sale 2 veces. Pues vaya que salga 2 veces, pero lo tengo un poco abandonado. Pero bastante bien, por lo demás, bastante bien. Hombre, después de todas estas cosas... Suena mucho, luego no es nada, pero no está mal. Hombre, yo ya te conozco desde hace un tiempo y sé que no vas precisamente holgado de tiempo. Sé que no llevas ahí mucho tiempo sobrante, así que muchas gracias por venir porque creo que este es uno de esos programas que hacía falta tener, ¿no? Hablar de la nutrición desde la ciencia. A vosotros por invitarnos y por dejar que la nutrición entre un poquito, ¿no? Que se empiece a considerar una ciencia, que hace tiempo no lo era, vale, pero ahora pues como que empieza a coger forma. Hombre, y tanto que es una ciencia, porque
tú estás investigando, ya no hay ninguna duda, tu aproximación es absolutamente científica. Totalmente, de hecho tengo hasta papers, que es como publico papers, ya soy científico, voy a acabar la tesis doctoral, ya casi soy científico. Parecía que iba de broma, ¿no? Pero no, es Claro. de verdad. Vas haciendo los checks, ¿no? Vas haciendo... Claro, se puede ser investigador siendo dietista nutricionista. No es tan fácil, es una profesión muy joven en España, me sale un poco la de la política, llevamos 21 años, somos muy poquita gente, ¿no? Pero mira, estamos haciendo cosillas. Claro, y la pregunta es cómo estáis haciendo esas cosillas, porque claro, tú te has lanzado a la carrera de investigación y como hemos visto en los programas anteriores, cada uno la aborda de una forma diferente y como puede. Algunos tienen más suerte, otras menos. ¿Tú en qué situación estás en este mundillo? Pues he sido un privilegiado, porque llevo 5 años con la tesis doctoral, aunque con el trabajo de fin de máster ya estuve 1 año en el hospital, estuve 6 años en la FE investigando, o continúo, en cierto modo, investigando en la FE allí. De esos 6 años he estado 11 meses contratado. Es decir, hay una gran parte, otros 49 meses que no he estado contratado, porque la ciencia es precaria, la ciencia se ha hecho así. ¿Es justo? Para nada. Sin embargo, me siento un privilegiado porque una parte de mi tesis doctoral la puedo hacer bajo la supervisión contractual de mis directores. Ahora ha sido diferente, Claro. pero muy precario, muy precario. Y yo, ya insisto, soy un privilegiado. Sí, no, pero esto nos da una buena imagen de cómo está la situación. A pesar de esas dificultades, te sientes un privilegiado. Y es un poco la cara y la cruz de este mundo de la investigación. Quien se mete en ella, en investigar, en hacer la ciencia, sabe dónde está entrando. Y por lo tanto tiene que tener una vocación muy grande. Hasta cierto punto esa vocación está bien, es un motor que nos empuja a seguir, pero a veces que un motor nos empuje a seguir cuando el futuro es incierto es casi un poco una condena. Y supongo que eso es como se sienten muchos investigadores de los que ahora mismo no saben cómo van a tener el futuro, no saben cómo va a rentabilizarse todo ese trabajo que han hecho, ya no necesariamente en dinero, sino en estabilidad en un futuro. Pero bueno, también creo que al final ya sabéis que siempre comentamos esto al principio. Dani, ¿qué decías? Sí, que también creo que es importante decir en este tema el hecho de que los investigadores hace falta para que realmente puedan avanzar dentro del campo de la ciencia, hacer investigación de manera continuada en el tiempo, y es casi imposible hoy en día con las condiciones actuales conseguir contratos y conseguir hilar esos contratos uno detrás de otro. Entonces realmente esa situación que tienes Luis le puede parecer extraña a los oyentes, pero es bastante habitual que al final te toque estar durante cierto tiempo en el laboratorio trabajando sin cobrar absolutamente nada. Y bueno, hablamos de laboratorio. Hay gente que haciendo tesis doctorales en hospitales, haciendo trabajo asistencial. Gente que obviamente al no estar contratada, pero esto se abrió un melón, que cuidado, gente que sin estar contratada tenga una tarjeta que se pase por de habitaciones dando algún tipo de consejo, esto habría que mirarlo, habría que revisarlo. Obviamente, mucha gente hemos sido precarias o somos precarias porque la ciencia se ha hecho así, pero no justifica el pasado, el futuro de nadie, ¿no? Entonces creo que es una cosa en la que tenemos que insistir y tenemos que señalar. Yo fui así y tanto que fui así, quiero que nadie más vuelva a pasar un poco por ese proceso. Y yo en ese aspecto voy a ser siempre súper severo para intentar que cualquier persona que venga detrás de mí nunca sufra la precariedad que yo he sufrido. ¿Cómo? Buena pregunta. Pero de la conciencia tienen que nacer las grandes voluntades, ¿no? Pero me gusta la sinceridad de dejarlo abierto, decir, mira, la solución no la tengo, pero claramente hay que hacer algo. Y de todos modos, volviendo un momento a lo que hemos comentado, tú estás terminando la tesis doctoral y tu tesis es en mieloma, hemos leído, que es un cáncer. Entonces, yo te pregunto, y además aprovecho para hacer una de esas preguntas que nos mandan nuestros oyentes anticipadamente. Como sabéis, si buscáis en redes sociales la almohadilla Nosfera, os encontraréis de vez en cuando posts, pequeñas publicaciones que dicen: si pudieras preguntarle cualquier cosa a un experto en tal tema, ¿qué le preguntarías? Pues dentro de esas cosas que nos han dejado está la pregunta de @jcmorado, que dice: ¿qué porcentaje real de influencia tiene la alimentación, que al final estamos diciendo que eres nutricionista, sobre las posibilidades de tener un cáncer? Simplemente un matiz. Es cierto que mi tesis doctoral se sitúa sobre todo en una neoplasia hematológica como es el mieloma múltiple, pero mi interés, o a largo plazo, sí que me gustaría pues abarcar hematología, oncología, no obviamente todo el campo porque es enorme y es brutal, claro, pero sí que es en lo que estoy trabajando. Entonces, un poco por eso me vengo arriba con todo esto. Normal. Que es un poco lo que atiendo a nivel privado, Central Iris.
respecto a la pregunta de JC Morado, es una buena pregunta porque realmente, aunque tenemos una respuesta por aproximación, no hay una respuesta exacta, porque esto fue hace unos años, ahora no sabemos cómo está. Lo que sí que sabemos que en 2008 podríamos decir que el del 100% de cánceres de tumores en el mundo, entre el 10 y el 20% se debían o estaban directamente relacionados con la obesidad. Entre el 30 y el 35% estaban relacionados o su factor causal era un factor dietético y el alcohol estaba involucrado entre un 4 y un 6% de estos cánceres. De hecho, la IARC avisó en el 97 que entre un 30 y 40% de los cánceres totales en el mundo tenían relación con algún factor dietético, ya fuera de manera causal o de manera multicausal. El cáncer siempre es multicausal, pero la dieta tiene un gran papel, entre un 30 y 35%. Esto es por una cuestión de exposición. Todas o todos comeremos entre 3 y 5 veces al día. Eso implica una exposición. Si encima la hacemos mal, pues... Exacto, al final la comida tiene una gran influencia en nuestro día a día y me parece súper curioso porque, claro, hemos puesto ya una cifra en la mesa. Sí. Entre un 30 y un 40 podemos decir un tercio. Un tercio de los procesos neoplásicos, no sé si malignos necesariamente o cómo era este estudio, apuntan a que son de origen alimenticio. Eso responde bastante bien a JCM Morado y creo que justifica mucho todo lo que comentaremos a continuación. Porque, claro, esto es verdad que es una forma de medirlo. Dices, vamos a ver cuántos procesos patológicos del tipo que sea, por ejemplo, pues cánceres en este caso, se producen debido a esta característica, a pesar de ser multifactoriales, como has dicho, que significa que no podemos decir cuando hablamos de cánceres que, por lo general, un cáncer esté producido por un solo motivo. Por decir, no, es que has fumado. Bueno, sí, has fumado y eso ha aumentado mucho el riesgo, pero también es posible que tuvieras ciertas condiciones genéticas básicas que lo aumentaran un poquito más y que tu alimentación lo empeorara y que la falta de ejercicio o el motivo que fuera. Entonces, dentro de ese conjunto, un tercio es bastante. Pero claro... Sí, pero vamos, que no es solo azar. Es decir, no es solo que me ha tocado, que en muchos casos sí, obviamente, pero que hay muchas maneras de coger papeletas, por decirlo de alguna manera, aunque a mí esta expresión o esta alegoría no me acaba de gustar, la de coger papeletas, porque me parece muy injusta, pero es verdad, al final estás cogiendo, digamos, números para que te toque. Lo que podríamos decir es que claramente hay números más importantes que otros y esos números importantes vienen a veces del ámbito de la dietética y la nutrición y, por lo tanto, creo que es importante meternos ya en harina, porque lo que estaba diciendo es que hasta ahora hemos descrito un poco que hay una relación, pero aquí es un podcast de ciencia y la gente es lógico que se pregunte cuál es exactamente esa relación, a nivel molecular o biológico, qué hay ahí detrás. Y eso nos lleva a otra pregunta que nos deja aquí Orns Vicente, que nos la ha dejado por Facebook, y dice, ¿cuál es el mecanismo a nivel celular y de biología molecular a través del cual ciertos alimentos pueden dañar una o varias células hasta el punto de generar cáncer? Pues es muy buena pregunta y antes de esto, simplemente yo no soy biólogo. Es cierto, estoy algo en oncología molecular, pero al final sigo siendo nutricionista. Entonces hay mecanismos que a mí se me pasan por cuestiones de baja formación, ¿no? Normal. Pero sí que sabemos que hay varios mecanismos que están relacionados con cómo comemos o incluso cómo fumamos, ¿no? Está la metilación del ADN, están los radicales libres de oxígeno, está la inflamación sistémica de bajo grado, incluso regulación hormonal, que tiene mucho que ver con cómo estamos comiendo y eso, al final, está relacionado con un daño celular que puede conllevar a largo plazo, medio plazo, corto plazo, a una lesión tumoral. En cualquier caso, lo importante es que cuando pensemos que hay algo, lo evaluemos. Y si es plausible, si hay plausibilidad biológica, entonces hay que evaluar si esa relación podría ser viable. Por ejemplo, ¿por qué decimos que la carne roja o que el sobreconsumo de carne roja concretamente o de carne procesada está relacionado con el cáncer de colon recto? Básicamente porque es plausible que el hierro lo que provoque sea unos radicales libres de oxígeno en su oxidación a nivel enterocito y de ahí hay una epidemiología nutricional, hay un factor alimentario que podría decirse que tal. Podemos decir que hay como dos niveles, uno que es observar que algo se presenta junto con otra cosa, por ejemplo, una actividad, una conducta, una alimentación se presenta normalmente asociada a determinada enfermedad. Y eso es como descriptivo. Pero la plausibilidad lo que dice es, y además de esto, tengo sospechas sobre cómo podría estar ocurriendo esto. ¿Qué es lo biológico que hay detrás? Creo que Dani tenía la mano levantada para comentar algo. En ese sentido, corrígeme si me equivoco, Luis, normalmente lo que se estudia es cuando hay un nuevo componente, su la posibilidad de producir mutaciones en el ADN de las células. Porque al fin y al cabo es
es realmente lo que forman esas papeletas que estamos diciendo de que no debería ser el contexto, ¿vale? Pero normalmente las mutaciones que sufre nuestro ADN al final van cambiando pequeñas zonas y nosotros tenemos mecanismos para repararlos y volver a recuperar un poco la misma función inicial, pero hay mutaciones que no hacen gran cosa. El problema es que sí que tenemos ciertos genes, que son los llamados oncogenes, en el cual si esos genes mutan, la célula ya empieza a entrar en un proceso de división descontrolada y puede producir un tumor. Entonces, claro, como ¿sí? Como pequeño recuerdo para los que se acaben de incorporar al mundo de la biología, que serán muchos, porque al final los físicos se ríen mucho de las ciencias de lo húmedo, que se podría llamar así, pero tienen su intríngulis. Entonces, ¿qué es eso de tumor, cáncer, etcétera? Muy, muy rápido. Cuando las células se dividen de forma más o menos controlada, hay cierto equilibrio. Mueren, se reproducen y se mantienen más o menos estables. Si eso se desregula y empiezan a multiplicarse sin control, puedes llegar a tener un tumor. Un tumor que puede ser benigno o maligno. Porque claro, cuando se reproducen mucho y muy rápido, como en cualquier trabajo que hacemos a prisas, solemos cometer errores. Esas células pueden pasar por alto pequeños cambios en su código genético, bueno, en su código genético no, en su secuencia genética, pequeños cambios que cambien totalmente el significado de lo que ellas están preparadas para hacer, de su forma, son las mutaciones. Y esas mutaciones van a hacer que pierdan su actividad, su función en la célula, que vayan transformándose, siendo cada vez menos ellas. Así van malignizándose, se pueden soltar incluso de los tejidos que tienen alrededor, tener una menor adherencia y viajar a otras partes del cuerpo, y ahí hablamos de metástasis. Todos estos procesos son tumorales, neoplásicos, pero claro, cáncer ya hablamos de cosas más serias, ¿no? Simplemente un matiz, hay cuestiones de la alimentación que como tal no son mutágenos y sin embargo sí que van a aumentar el riesgo de padecer un cáncer. Por ejemplo, la obesidad como tal no es un mutágeno potencial. ¿Qué ocurre? Ocurre toda la consecuencia de una cascada de inflamación provocada por la propia obesidad. A nivel de tejido adipocitario se produce una serie de interleuquinas, de factores que lo que provocan es que la actividad del sistema inmune baje o cambie o que la capacidad que tenemos de responder hacia ciertos estímulos, en este caso neoplásicos, sea muy limitada o sea muy difícil. Por tanto, que el problema se desarrolle con mayor facilidad o con mayor probabilidad. Y esto es muy importante, porque ya no es solo lo que ingerimos que puede dar lugar a un problema, sino también el cómo estamos. Claro. Sí, porque Al final, las células si se estresan tendrán peor capacidad de reparación y realmente un mutagénico, un alimento o algún tipo de agente mutagénico es más probable que produzca un efecto peor, ¿no? Claro, no es solo que estemos pegándole con un pico a una pared que al final vaya a hacer un hueco y eso se derrumbe, sino que encima fuera llueve. Como fuera llueve encima, la pared pues se puede comportar de cierta manera. Aquí me perdonan los arquitectos por lo que puedo decir mal, ¿no? Pero igual que hay una gotera, infiltra la pared y es más fácil que el pico pique. Claro. ¿No? Pues un poco eso. Estamos viendo que hay muchos mecanismos distintos, no solamente mutagénicos, por los cuales se puede acabar produciendo ese proceso tumoral, ese proceso neoplásico. Y yo creo que por ahí va más o menos la pregunta que hace @rozamiento. Nos dice lo siguiente, Luis. Esto es citándole textualmente. Con mi desconocimiento, buscaría primero un update. Por ejemplo, ¿qué avances que hayan conseguido por consenso científico destacaría el invitado en su campo en los últimos 5 o 10 años? Y puntualiza, en todo existen modas y corrientes que tienen más tirón investigar ahora mismo. ¿Microbiota? ¿Epigenética? Básicamente pregunta qué está de moda y qué es lo que hasta ahora dirías que ha sido una mayor revolución en el estudio de la dietética y nutrición relacionada con la oncología. Me parece una pregunta brutal porque no la sé contestar. Es decir, esas son las mejores preguntas, sí. También te digo. Completamente, las que te dejan un poco pensando y dices, ostras. En realidad, la magia de la nutrición es que hasta hace relativamente poco era pseudocientífica. La primera de los alimentos que seguramente todos hayamos visto, incluso estudiado en el cole o incluso estudiado en la universidad. O y visto en bolsas de patatas, sí, la hemos visto. Sí, por supuesto. Es pseudocientífica. No se basa en nada. Pseudocientífico, recordamos que pseudocientífico, aunque es difícil de definir correctamente para aproximarnos, sería aquella aseveración o conjunto de conocimientos que se presentan como si tuvieran evidencia científica a pesar de estar basados en opiniones o en estudios mal hechos o en una evidencia que no es suficiente para afirmar lo que afirma. Eso es. Cuando me dicen, no, sigo una dieta mediterránea, yo pregunto, ¿cuál? ¿Cuál? Claro. La que está, la de Baleares, la de más de Costa del Levante, más tirando hacia Murcia, la cretense, que a mí me parece la mejor. ¿Cuál? Entonces la gente dice, no, la de aquí, y es como, ¿cuál?
Es decir, ¿no? La nutrición tiene mucho de esto, de que hasta hace relativamente poco era una serie de opiniones que habíamos intentado amalgamar para ver cómo era comer mejor, y ahora lo que estamos haciendo es aplicar el método científico para ver si esa pauta era correcta o quizá no era tan correcta. Lo que sabemos es que mejor que la dieta occidental es comer piedras. Es decir, dado cómo está la situación de que más de un 70% de la población española tiene sobrepeso u obesidad, datos de 2019, sabemos que es mucho mejor que la gente coma piedras antes que coma un bollo. Solo por si acaso que ningún oyente decida ahora mismo comer piedras. Esto es una falsa dicotomía para dejar claro cómo están las cosas. Efectivamente, un bollicao será peor elección que una piedra, pero un plátano, pues mira, ni tan mal, o una pera, o una manzana. Yo, para mí particularmente, creo que el mayor avance que se ha conseguido en la nutrición en los últimos 10 años es romper con todo, es decir, romper la mesa, romper el tablero de juego, es decir, vamos a empezar de cero, a repensar exactamente qué queremos ser o qué estamos haciendo. Y bueno, hay gente que me dice, no, es que nunca os ponéis de acuerdo los nutricionistas. Es normal, es que hay muy poco consenso. Lo que tenemos consenso es en 3 cosas. En toda la profesión, que seremos unas 50.000 personas en el mundo, estamos de acuerdo en 3 cosas. Los 3 grandes secretos de la nutrición. Oh, y esto es exclusiva. O sea, vamos ahora a revelar los 3 grandes secretos de la nutrición. Que la mitad de lo que tendríamos que comer son frutas y verduras, especialmente verduras. Esto de 5 al día está un poco oxidado también. Que la bebida de elección debería ser el agua y que la mejor cantidad de alcohol es ninguna. Perfecto. Como médico secundo cada una de esas cosas. Es verdad que lo del alcohol es controvertido de cara al público, porque mucha gente dice, no, mi médico me recomienda el vino. Es que el vino tiene resveratrol, es que tal y es que cual. A ver, los estudios que acaban afirmando las propiedades de las bebidas alcohólicas suelen ser muy reduccionistas, suelen ser in vitro, suelen ser con cultivos de células que dicen, oh vaya, fíjate, protege las neuronas cuando las neuronas están en esta situación muy concreta. Pero es que resulta que nuestro cuerpo, como decíamos al principio, es una orquesta muy compleja. Y eso que puede estar protegiendo por un lado, te aseguro que en el hígado lo está dañando por otro. Así que hay 1000 motivos por los que evitar cualquier gota de alcohol. Si alguien decide tomar alcohol a pesar de ello, es su libre decisión, pero que sea una decisión informada y que no se autoconvenza de lo contrario. Estupendo, exactamente. Y este es un mensaje que cuesta mucho lanzar, porque la gente dice, no, ¿cómo va a ser el alcohol tan malo? Y entonces luego lo que hace la gente es crear una falsa dicotomía. Pues no será tan malo cuando lo ha bebido mi abuelo, cuando lo he bebido siempre, o cuando se ha bebido de esta manera, o cuando se ha fomentado de otra forma, y es como, ya, es que esto no funciona del todo así, la ciencia avanza. Claro, es lo típico de, vaya, 3 huevos al día, decían antes que era horrible, y ahora de repente me recomiendan que tome huevo, me dicen que no hay límite, y dices, sí, porque la evidencia es distinta, porque los estudios son mejores, porque dejamos atrás los mitos de ese pasado pseudocientífico que tenían en general las disciplinas de la salud. Completamente. Y hay una duda que tengo, porque como dices, por suerte ya la nutrición empieza a meterse dentro de la ciencia y empieza a seguir más el método científico y se está alejando de la pseudociencia. ¿Cómo se hacen los estudios de nutrición? Porque ¿cómo están haciendo ese avance científico? Porque las afirmaciones que has hecho, esas 3 afirmaciones, que todo el mundo más o menos está de acuerdo, ¿de qué manera se han confirmado, por ejemplo? Pues muy buena pregunta. Con muchos estudios observacionales, que es la pena que tenemos en nutrición. No es ético del todo dejar a alguien sin comer nueces y a alguien darle nueces, aunque esto se hizo en estudio pre-med y salió muy bien, que una dieta un poquito más alta en grasa de lo que se consideraba mediterráneo era cardioprotectora, reventando de esta manera lo que era la paradoja francesa. En cualquier caso, se hace con muchos estudios observacionales. Y yo sé que los estudios observacionales no son quizá los estudios de mayor calidad, pero cuando se combinan con otras pruebas, ya sean pruebas serológicas, cuando ya sean pruebas antropométricas y en cohortes de largo plazo donde los factores de confusión se han reducido mucho y ya empiezan a ser un poco más contundentes, sobre todo cuando hacemos un pool de datos en un metaanálisis y todos van hacia la misma dirección. Entonces, déjame que puntualice un momento después de todos estos palabras, porque hemos dicho metaanálisis, pool de datos, observacional, y me parece correctísimo, porque sí, es que es tal cual. Pero solo para que la gente lo entienda muy rápido, podríamos decir que hay grandes rasgos 2 grupos de estudios en estos temas de salud. Tenemos experimentales y observacionales. Experimentales es cuando tú vas a activamente producir un cambio en esos grupos que estás estudiando. Tú vas a administrar algo. Tú vas a decir, a este grupo le doy esto y a este otro grupo le doy esto otro. Cuando hablamos de un observacional, tú ya te basas en que hay determinadas diferencias entre grupos poblacionales que vas a estudiar o simplemente vas a estudiar un grupo y alguna característica que tiene. Y sin tocarlos, sin estar tú interviniendo, te dedicas a observarlos, a estudiarlos un poco desde fuera.
Cuando hablamos ya de metaanálisis, de pools de datos, es que como estos estudios observacionales pueden tener 1000 factores que no estás controlando del todo bien y que pueden alterar los resultados, dices, vamos a hacerlos a prueba de balas. Vamos a hacerlos grandes, con mucha gente, controlando esos supuestos factores que estén confundiendo nuestros resultados. Y además, como no nos quedamos claros, en lugar de mirar un solo estudio, cuando tengamos 5, 10, 20, los juntaremos todos. Y haremos una evidencia todavía más robusta, que es ese metaanálisis. Solo por resumen rápido para que la gente contextualice. Sí, completamente. Y así vamos creando poco a poco evidencia. Sí que es cierto que luego lo que hacemos es en muchas ocasiones tener a grupos muy pequeñitos y plantear dietas un poco espeluznantes a ver qué pasa, ¿no? Y cuando la gente se encuentra peor, pues decimos, pues sí, iba mal. Pero para ¿Podrías el caso, poner algún ejemplo de esas dietas espeluznantes solo por puro morbo? No sé si conocéis, es que igual esto es un poco... Hay un estudio que los titulares amarillistas de muchos periódicos fueron que el queso era adictivo. Uh-huh. Realmente este estudio lo que hizo fue que la gente comiera muchas cosas durante muchos días para que luego notase cómo se encontraba comiendo todo esto, ¿no? Entonces, claro, la gente le daban pizza de queso y decía, jolín, pues me ha gustado mucho, pero me encuentro un poco pesado al final del día comiendo solo pizza de queso. Lo mismo para patatas fritas, lo mismo para chocolate. Claro, ¿qué pasa? Que la gente se encontraba con lo que mejor se encontraba con el queso. Por tanto, lo que este estudio dijo es la gente se encuentra mucho mejor con el queso. ¿Cómo se tradujo eso entre un montón de alimentos, ¿no? Si solo tuvieras que elegir un alimento, ¿cuál elegirías? Pues hay un estudio que va de esto. ¿Cuál fue el titular? Que el queso era adictivo. Ya, ese es un tema serio, porque no solamente los titulares hacen esto. Yo he visto a mucha gente en el mundo de la sanidad, de la salud, no saber extraer conclusiones de sus resultados. Conclusiones y resultados son cosas distintas. Una cosa son los datos en crudo que tú vas a obtener de tu estudio, aquello que registras, dices, pues a tal persona le pasa esto, pues a este grupo le ha pasado esto con esta frecuencia o con esta cantidad. Y luego las conclusiones que tú extraes de ahí. ¿Cómo analizas eso tú? ¿Qué es lo que significan esos datos? Y claro, ese salto a veces cuesta hacerlo. Y me da la sensación de que falta un poquito de costumbre, en general, en ciencias sanitarias, tener en mente la filosofía de la ciencia, qué es una afirmación aceptable, en función de qué características podemos afirmar determinada cosa, cuándo generalizar, cuándo extrapolar. Y entiendo que es lo que pasa al final. Tanto en nutrición no se demuestra, en nutrición se muestra. Claro. Cuando en nutrición se muestran muchas veces ya podemos decir que bueno, algo se está demostrando, pero en nutrición no se demuestra, en nutrición se muestra. En este grupo se mostró un grupo, pero no sé, este estudio demuestra, no, a ver, esto no. Hay muchas cosas así frikis de este estilo. Tenéis los típicos n igual a 1, ¿no? De estudios con un individuo, sí. de una semana comiendo hamburguesas, a ver qué pasa, ¿no? Pues se engorda no sé cuánto, la cintura se va a Cuenca. Claro, a ver, si es que no es tan difícil comer bien, lo que pasa es que es muy fácil comer mal. Exacto. No, pero lo de los single case, estos de casos de solamente un individuo, son muy interesantes. En psicología también se hacen mucho. Y claro, hay gente que de repente extrapola unas conclusiones loquísimas. Ojo, con un solo individuo se puede hacer estadística y se puede hacer un análisis objetivo y decir, mira, le hemos medido varias veces esto a lo largo de tanto tiempo, esta es la tendencia, sabemos que ha cambiado todo esto. Perfecto. Pero de ahí a lo que se afirma... Pero creo que ahí está la importancia del metadato. Es decir, de hacer metaanálisis. Los metaanálisis, a fin de cabo, es coger varios estudios y ponerlos enfrentados. De manera que para un alimento concreto, en caso de nutrición, habrá estudios que den una importancia mayor o un peligro mayor y hasta que no se combina toda la información no es posible llegar a una conclusión. Son varias observaciones para llegar a una conclusión, no solo una. Claro, en este caso hablamos de estudios a 30 años, a 20 años, estudios a 40 años, donde se han hecho cortes muy grandes que luego han ido creciendo y se evalúa cuál puede ser el riesgo de una cosa o de otra. En ese aspecto, en cuanto a nutrición y cáncer, tenemos bastante ventaja con respecto a otras patologías, porque tenemos el estudio EPIC, que es un estudio con 500.000 personas en toda Europa, que lanza muchísimos resultados. Uno en Chase, creo que se llama, que está en Estados Unidos también con un montón, una barbaridad de N, que habla solo de nutrición y cáncer y más o menos lo que hace es observar. Lo que pasa es que luego enfrentamos datos. Si pasa lo mismo en Cincinnati, en Florida, en Berlín, en Granada y en Pérgamo, pues algo intuimos. Pero con pincitas, ¿eh? Lo cogemos con pinzas y tiene que pasar muchos años y mucha N y mucha gente y muchos estudios diferentes para decir, bueno, gente, y con la boca pequeña, que parece ser que la carne roja no nos va del todo bien.
Claro. El problema es luego cómo se transmite esa información. Cuando dices N, para los oyentes, te refieres al número de individuos que forman parte de la muestra. Lo decimos así mucho en ciencias sanitarias. Una N de tanto. Nos referimos a gente. Pero bueno, ¿Cómo es tu N? ¿Tu N tienes la N bien grande? Esto es una broma muy típica en la investigación, ¿no? ¿Tu N es muy grande o cómo tienes la N? En este caso, la N en nutrición importa, el tamaño importa. Claro, no, totalmente. Sí. Cuantos más factores pueden estar jugando ahí un papel, más importante es tener una buena muestra. Nos hemos dejado la segunda parte de la pregunta de rozamiento, que decía que, bueno, si bien es interesante todo esto de qué ha cambiado últimamente, es interesante también hablar de qué es lo que ahora mismo está de moda. ¿Qué dirías que está de moda? Que ahora te va a publicar casi cualquier revista si le presentas un artículo medianamente bueno. Pues se está hablando mucho últimamente sobre inmunonutrición, es decir, cómo podemos modificar la respuesta inmune con nutrición, que existen algunos datos previos, selenio, zinc, vitamina D, vitamina C, B12, pero sobre microbiota también se está escribiendo mucho, especialmente desde 2014 hasta 2019, un boom de microbiota increíble. Que microbiota para la gente es lo que popularmente e incorrectamente se llama flora bacteriana, todos esos bichillos que hay en nuestro intestino. Sí. Ahora, cuando vas a una farmacia y ves la cantidad de probióticos diferentes que se están vendiendo ahora mismo, precisamente responde un poco a esto. De repente la microbiota se puso de moda, ¿no? Ahora ya quizá no tanto. Ahora está muy de moda investigar sobre la vitamina D, a ver cuánta gente tiene déficit, que es bastante. Así como, pues bueno, cada 4 o 5 años tenemos el nuevo colesterol, ¿no? El colesterol estuvo de moda en los 80, en los 90. Estamos un poco ahí, a modas, pero yo diría que ahora mismo no hay una única moda, pero sí que es verdad que es la nutrición de las pequeñas cosas. Vamos a por la microbiota, que es así pequeñita, a por la vitamina D, que es pequeñita, más específica. Antes era como el colesterol, que es una molécula que será también pequeñita, pero hablábamos de un gran concepto de enfermedades relacionadas con... Ahora no, ahora hablamos de los bichillos de intestino a ver qué hacen, la vitamina D a ver qué hace. Pues hay una pregunta que está asociada a esto que estás diciendo, nos la hace Dani Pellicer, y es la siguiente. ¿Las variaciones en la microbiota tienen algún papel en la aparición de tumores? Porque, claro, ya has nombrado la microbiota como algo que está más o menos de moda, pero en concreto, ¿tienen relación con esa oncología que estudias? Pues hasta hace 4 años te habré dicho, no, esto parece ser que sí, pero bueno, no sabemos. Ahora, sí. Podemos afirmar rotundamente que sí, que se han hecho bastantes ensayos, especialmente con el cáncer colorectal, con mama, con los cánceres gástricos, donde la microbiota puede ser un factor causal. No sabemos exactamente causal, otro más, ¿no? Estos factores, de toda la multicausalidad. Pero no sabemos cuál es exactamente o cómo lo hace del todo. Parece que hay un ratio, que si bacteroidetes, firmicutes, pero no está muy claro. Claro, también sabemos que ha habido que en principio son alteraciones, ¿no? En ese equilibrio de especies, en ese microecosistema que hay de bacterias en nuestro intestino, que no son malignas, sino que son beneficiosas, son neutras para nosotros y que no son todas las mismas, ¿no? Hay muchas especies distintas viviendo más o menos en un equilibrio, en una armonía, y que de repente pueden alterarse por cualquier motivo. Tengo un compañero que lo explica diciendo o hablando de lo que pasa con los conejos en Australia. Cuando metes un conejo en Australia, de repente, como no tiene una especie, es una especie invasora, que es un conejo, pero como no tiene nadie que se la coma, pues resulta que crece y provoca problemas. Pues aquí podría ser algo muy similar. Hay un ejemplo, como puede ser el Helicobacter pylori, a cuyo descubridor, creo, si no me equivoco, en 2008 le dieron el Nobel precisamente por descubrirla. El año no sé si es 2008, pero todo lo demás es así. Sí. Si no es 2008, sería la década de 2000, es decir, súper de hace nada, ¿no? Y fijaos, ¿no? Ya el Helicobacter pylori ya lo hemos relacionado con cáncer gástrico. Y no deja de ser una disbiosis, entre comillas, la Helicobacter pylori, un sobrecrecimiento de este bichillo provocó un montón de problemas. Y de hecho se asume que al menos el 50% de la población adulta española va a tener problemas con el Helicobacter pylori. Entonces, ostras, si lo hemos relacionado con cáncer gástrico, ¿qué hacer? Pues prevenir. ¿Y cómo se hace eso? Pues con alimentación. Claro. Además, esta historia es bastante curiosa porque el investigador lo que hizo fue básicamente beberse un concentrado de Helicobacter a ver qué pasaba. Y dice, oh, vaya, una úlcera. Qué divertido. Pues así es. Mejor comprobación. En este aspecto, ya ves, como el que se hizo picar por una avispa en 23 puntos del cuerpo a ver qué le pasaba. Por cierto, acabo de comprobarlo solo para confirmar el dato. Fue en 2005. Pero vamos, prácticamente la misma fecha. Es ahí atrás. Sí, está muy bien. Está bastante bien. Está muy cerca. Para el caso, simplemente recomiendo un post que se llama Microbiota y Cáncer, así de simple, en el cuaderno de Cultura Científica de Naucas, muy bueno, donde se habla un poco de todo esto. Vale.
Pues muy bueno. Es una buena fuente para aquellos que queréis ampliar cosas, que digáis, mira, la sección de ciencia de la razón ya me la he leído entera y no puedo esperar a mañana para leer más ciencia. Pues el cuaderno de cultura científica de Naucas es muy chulo. La verdad es que merece la pena. Bien. Vale, esto me parece curioso, porque claro, ya hemos hablado de microbiota, hemos hablado de cómo otros productos pueden alterar nuestra biomedicina, nuestra fisiología y por lo tanto cómo pueden influir en enfermedades, pero hay muchísimas más preguntas. O sea, esto se va a ir ampliando cada vez más, vamos a ir haciendo malabares con más conceptos. Y dicen por aquí, dicen que es una pregunta general, pero bueno, que la lanzan, y es, estamos asistiendo a un continuo aumento de casos de cáncer. ¿Qué papel crees que tiene la alimentación en este crecimiento? Y claro, aquí entiendo que no está preguntando solo la alimentación puede producir cáncer, cosa que ya hemos estado respondiendo y hemos puesto un poquito en contexto, sino si existe un aumento, como muchas veces nos comentan los medios, un aumento de casos de cáncer, y si realmente tiene un gran impacto en ese aumento una mala alimentación, que nos hayamos ido dejando a lo largo de las últimas décadas. ¿Tú qué datos tienes sobre esto? Claro, porque no es que opino, es que datos. Claro, por eso he dicho que datos. Claro, bueno, vuelvo un poco a hacer referencia al que en 2008 asumíamos que entre el 30 y 35% de los tumores tenían que ver con la dieta. Como dato, en 2011 en Reino Unido se asume que el 67% de cánceres esofágicos tenían relación con el comer mal. El 48% de los cánceres colorectales también tenían relación con el comer mal y que entre un 4,7 y un 6,1% de los cánceres se debían al bajo consumo de fruta y verdura. Y en línea con esto, un paper meta-análisis de los que comentaba antes Ignacio, en 2017 nos decía que entre 5,6 y 8,7 millones de muertes prematuras podrían atribuirse a un consumo por debajo de 800 gramos de verdura y 500 gramos de fruta al día. Ojo, entre 5,6 y 8,7 millones de muertes prematuras atribuyéndose a un infraconsumo de verdura y fruta. Ojo, porque esto es importante. En ese aspecto recomiendo el post de Comen más frutas y hortalizas de Dietética sin patrocinadores de mi compañero Sergio Calderón Lozano, donde habla precisamente de este post, o sea, de este paper, y lo analiza un poco, ¿no? Pero es que yo sí que creo que estamos asistiendo a un aumento de patologías no transmisibles, no solo diabetes, no solo hipertensión, también patologías oncológicas, precisamente porque estamos comiendo muy mal y algo habrá que hacer. Porque si sabemos que un 30-35% de los tumores se deben a la alimentación y seguimos comiendo mal o incluso peor porque vamos a peor, el número va a aumentar por razones evidentes. Claro, y esto creo que es importante puntualizarlo porque mucha gente dice, sí, han aumentado los casos de cáncer, lo dicen en todos los sitios, a veces no son cifras reales las que citan, pero en cualquier caso sí que parecen estar aumentando algo y lo atribuyen ya no a nuestros hábitos de consumo o a nuestra forma de vida, sino a que nos están envenenando, el wifi, las compañías, no sé qué. Bueno, vamos a ver. Teorías conspiranoicas al margen. La culpa no digo que sea nuestra, porque hay muchos condicionantes que nos hacen comer de una forma o de otra, pero que si pudiéramos comer mejor, de forma más adecuada, teniendo en cuenta estas recomendaciones, se reduciría notablemente ese número de casos de patologías oncológicas, diabetes, etcétera. Sí, seguro, es lo que apuntan los estudios. Rotundamente. Pero esto es como decir, no, si es que yo como X o como mandarinas a partir de las 8 de la tarde porque me previenen el cáncer, pero decírmelo mientras fumas y bebes una copa de whisky. Es decir, y esto pasa. Intentamos externalizar la culpa de me envenenan y nunca hacemos el viaje introspectivo que supone decir, igual es que no estoy comiendo del todo mejor. Y ojo, no quiero que esto siente a tú tienes cáncer porque te lo has buscado. No hay que culpar. Que realmente ahí hay muchos condicionantes externos que te pueden hacer comer de una forma o de otra. Por supuestísimo. Obviamente no somos dueños del 100% de lo que comemos. Hay muchas explicaciones a por qué elegimos una cosa sobre otra y no solo por una cuestión de que nos guste más o sea más o menos saludable. Entre otras cosas, que España es el único país de Europa sin dietistas, nutricionistas en sanidad pública y nadie sabe comer bien. Eso es una cosa fundamental. Los médicos ya tenemos problemas en el sistema de salud, pero hay otras profesiones del ámbito sanitario que tienen incluso más dificultades para acceder, para estar presentes en los hospitales, para tener un número mínimo de profesionales que puedan atender a la población. Los psicólogos, por ejemplo, están en una grandísima lucha por hacerse valer en este tipo de lugares y los dietistas estáis en la misma situación. Muchas veces, y voy a lanzar piedras contra mi tejado como profesión, hay médicos endocrinólogos que antes
pues estaba muy de moda decir endocrinólogo y nutricionista, porque tenía como parte de formación en nutrición, que con bastante ligereza y poca actualización hacen recomendaciones dietéticas y pasan la típica hoja fotocopiada al paciente diabético para decirle, mira, vas a comerte un puñadito de pasta y ya está, y esto es lo que vas a tener que hacer. Lo siento, en medicina no tenemos formación para hacer recomendaciones dietéticas de prácticamente nada. En la carrera no hay un gran peso, por lo general, como para que después seamos autónomos haciendo eso. Existe una profesión que tiene su formación universitaria de varios años que se dedica exclusivamente a entender esos aspectos. ¿Por qué no les damos voz? ¿Por qué seguimos con la tontería de que el médico está en la cumbre del escalafón de la sanidad? Cuando no es así. Tiene su nicho y su nicho es el que tiene que ocupar, no el de otros. Pues ahí estamos. En ese sentido, estamos todo el rato hablando sobre el hecho de cuál es el efecto de la alimentación en la incidencia de cáncer, pero hay un tema que también creo que puede ser interesante, que va relacionado con lo que acabas de decir, Ignacio, que es cómo afecta la alimentación durante el desarrollo del cáncer, es decir, durante el propio proceso de cáncer. No sé si has tratado con ese tema en la tesis también, a nivel de cómo afecta la alimentación del enfermo de cáncer mientras tiene la enfermedad. Y factores de supervivencia y eso, otra dirección diferente a solamente incidencia de cáncer. Sí, bueno, sobre todo eso lo llevo en clínica privada por aquello de que paso consulta por sobrevivir y por comer a final de mes, que los nutricionistas también comemos, pero también hacía tarea asistencial en el hospital. A ver, para que os hagáis una idea, yo siempre planteo esto porque no hay un dato crudo que podamos decir aumenta tanto por ciento la probabilidad de supervivencia. Yo siempre digo que la alimentación es como que nos da fuerza para sostener un escudo. Entonces, te van a disparar 7 flechas y tú tienes un escudo. Tú puedes aguantar el escudo firme y eso te lo va a garantizar el hacer un ejercicio, el encontrarte bien, el comer bien, o puede que el escudo caiga. Y cuando cae el escudo, las 7 flechas te van a dar. Con el escudo en alto, puede que de esas 7 te den 3, puede que te dé una o puede que te dé ninguna, pero el escudo lo tendrás alto. Entonces, es un poco la alegoría que intento poner para decir todas las profesionales que podemos atender a cualquier tipo de paciente oncológico, vamos a estar para ayudarle, vamos a estar para ayudarla, vamos a estar para que todo este trasiego que es tan complejo sea lo más sencillo posible. La gente que está mejor nutrida va a sobrevivir más. Esto no digo yo, esto hay muchísima bibliografía científica que nos define que la población que está mejor nutrida, ojo, esto implica que no tiene obesidad, que no tiene sobrepeso, que no tiene desnutrición, va a tener mejor tolerancia al tratamiento, va a tener menos estancia hospitalaria, va a tener menos problemas a la hora de tener una operación, va a recuperarse antes, va a recuperarse mejor, va a tener menos problemas secundarios, va a tener menos sintomatología asociada al tratamiento o a la propia patología. Es decir, es tan relevante que, bueno, incluso aunque fuera por ausencia de evidencia, ¿no? Aunque no hubiera estudios publicados, ¿no parece un poco de cajón que si comemos mejor todo va a ir mejor? Sí, porque al final comer es una actividad que hacemos entre 3 y 5 veces al día. No solo estamos hablando del bienestar del enfermo, del usuario, del sistema de salud, sino también que estamos hablando de reducir el número de gastos o la cantidad de gasto que se está invirtiendo en la sanidad. Si conseguimos que las personas estén de base más sanas, que se recuperen antes, que tengan menos patologías asociadas, al final lo que estamos haciendo es reducir el gasto por otros lados. El invertir en dietistas nutricionistas no es un gasto en sí, es una inversión. Y eso es algo que hay que entender. De hecho, si me permitís el dato, por seguir haciendo un poco de política en este respecto, por cada euro invertido en dietistas nutricionistas con respecto al tratamiento de la obesidad o con respecto al tratamiento del sobrepeso, se recuperan entre 4,6 y 6,5 euros, hablando de sobrepeso, de obesidad y de diabetes tipo 2. ¡Qué barbaridad! Pero si hablamos de evitar una parenteral, hablamos de evitar una enteral, estamos hablando de que por cada euro invertido en unidades de cuidados intensivos, que ahora por el coronavirus se han puesto como tan de moda, si lo invertimos en oncología, en hematología, en paciente que es muy probable que en algún momento pase por enteral, pase por nutrición parenteral, esto es alimentación artificial, estamos consiguiendo revertir al sistema por cada euro invertido entre 50 y 380 euros. Es una barbaridad. Es que ¿a qué estamos jugando? Ya. Es que estamos con un sistema de salud que se nos cae porque las profesionales estáis hasta arriba, más con lo que ha pasado con el coronavirus, y las que estamos desde fuera estamos mirándolo como, jolín, me gustaría estar haciendo algo y no puedo, no me dejan. Totalmente.
Ahora que estamos un poco hablando de nutrición y cáncer, pero ya desde una base biológica, es muy probable que la gente, durante los últimos minutos, le haya venido a la cabeza una palabra que se escucha mucho, tanto en televisión como en farmacias, y que no tenga muy claro hasta qué punto es ciencia o es una reminiscencia de aquellos tiempos pseudocientíficos de la nutrición. Y es que ¿qué hay de verdad en todo eso de los antioxidantes? No sé si nos podrías aclarar algo al respecto, Luis. Vitaminas, minerales, son antioxidantes. Algunas grasas, como las omega 3, las HA, EPA, son antioxidantes que no es que hagan falta por ser antioxidantes, que también, quiero decir, no hace falta tomar el doble de las necesidades porque son antioxidantes y así estaré menos oxidado. No, las necesitamos porque son nutrientes. Claro. En fin. La propiedad de esas moléculas no es solo antioxidar, por decirlo así, sino que tienen otras que resultan ser fundamentales. Fundamentales para estar no solo bien, sino para estar mejor. Vuelvo a la vitamina D. Parece ser que la vitamina D está haciendo que tengamos un sistema inmune quizá un poco más fuerte. Pues igual sería interesante que la gente tuviera un buen nivel de vitamina D. Claro. Esto es una buena exposición solar, un buen estilo de vida. Spoiler, entre un 80 y un 100% de la población tiene déficit de vitamina D. Ostras, ¿qué estamos haciendo? Pues sí, teniendo en cuenta que el sol que hay que tomar no es demasiado para poderla sintetizar y que realmente vivimos en España, que es relativamente soleado, tiene toda la pinta de que ese déficit viene más de la alimentación que de esa falta de exposición. Y ojo, datos de 2013 en Andalucía, entre 80 y 100% de la población analizada. Ojo. Y esto me lleva a otra pregunta, otra cosilla que más que una pregunta es un comentario rápido, porque la gente estará escuchando, oh vaya, existen unas moléculas, vitaminas, antioxidantes, etcétera, que necesito consumir en determinada cantidad para estar sano. Oye, pero existen suplementos. Igual me compensa ir a la farmacia, comprarme este suplemento vitamínico y así estaré maravillosamente. Si uno lleva una buena dieta, una dieta como la que estás recomendando, que tiene verduras, que tiene frutas, que tiene proteínas en la cantidad justa, entiendo que esos micronutrientes al final tienen que estar presentes. No necesitas ese suplemento extra. Efectivamente. Es cierto que hay algunas pautas dietéticas donde es necesario suplementar. Por ejemplo, vitamina B12 en personas vegetarianas o veganas. Hay patologías donde tenemos que dar alguna vitamina específica. Incluso por ejemplo, lugares del mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de zonas muy al norte, que hay pocas horas de luz, sí que en los colegios, en los institutos, se suele administrar vitamina D para suplementar esa falta de exposición solar. Completamente. Pero quitando esos casos concretos específicos después de mucha investigación, si tu dieta se basa en materias primas y estás comiendo suficientes verduras, esto es unos 800 gramos aprox al día, suficientes frutas, esto es 500 gramos, que son unas 3-4 piezas al día, es muy probable que tengas frutos secos un par de veces al día, es muy probable que tengas todas las vitaminas, minerales, fitonutrientes, compuestos bioactivos que tu cuerpo necesita. Esto obviamente es tan relevante como hacer ejercicio todos los días, sentirte bien, todas estas cosas. Ir al baño todos los días, que también es importante. Hay otra cosa que me han preguntado mucho en redes, nos han dejado ahí bombardeo de preguntas al respecto, y que he seleccionado una de Juan Javier Reta para ejemplificarlo y que nos comentes un poquito al respecto. Y dice, ¿qué tanto impacto tiene el consumo de grasas y azúcares en el desarrollo de cáncer? Porque ya estamos diciendo que es algo muy multifactorial, unos desequilibrios complejos, que no solamente son culpa de algo concreto a lo que demonizar, pero es verdad que se habla mucho y cada vez más del azúcar y su impacto en nuestra salud. ¿Qué hay detrás de esto? Pues mira, depende, como todo en nutrición. Exacto, pues ya está, venga, siguiente pregunta. Sí, esto. No, pero esto, el depende, no está claro, el depende quizá, claro, es muy habitual. A ver, grasas, esa familia, ¿no? Como cualquier familia hay primos que son más guapos, hay primas que son más listas, depende. La grasa como tal, como conjunto, tiene tanto grasas buenas como grasas malas. Y hay unas grasas que serán mejores y unas grasas que serán peores. Entonces, lo importante es tomar grasas de calidad. Esto es aceite de oliva virgen extra, esto es grasa láctea, que ya sabemos que es una grasa de calidad. Y hubiera otras grasas de mala calidad. ¿Cuáles? Las grasas refinadas. Esto es aceite de girasol, esto es aceite de colza, esto es cualquier aceite que no lleve la palabra virgen. Por ejemplo, un aceite virgen de coco, pues bueno, ni tan mal. No es mejor que el aceite de oliva virgen extra, pero ahí está. Sin embargo, un aceite de girasol o un aceite de oliva, sin más, no tiene buena pinta. Lo mismo para los azúcares. Habría que diferenciarlos en dos. Los intrínsecos, es decir, los azúcares que tiene una piña que partes y te comes o que tiene un plátano, y los azúcares no intrínsecos, los azúcares libres, los azúcares de la miel, los azúcares del sirope de agave, los azúcares del azúcar de mesa. Esos son azúcares
que estamos añadiendo a azúcares de adición, azúcares que en ningún caso van a ser saludables ni recomendables. ¿Qué diferencia real habría entre eso de intrínsecos y extrínsecos? Quiero decir, molecularmente, ¿qué diferencia hay? ¿Unos están integrados en la fibra del alimento? Pues buena pregunta, porque molecularmente la diferencia es ninguna. Perfecto. Lo que ocurre es el contexto del alimento. No es lo mismo tomarse un plátano, morderlo, que ya va a ser saciante, la fibra que supone que vas a ingerir, que comerlo en un batido. Vale. Y lo estamos bebiendo. Al final el líquido va a ser más biodisponible, este azúcar. Sí, lo va a absorber mejor. Es menos saciante. Claro, efectivamente. Pero esto es complicado a veces de plantear. Planteo un ejemplo para que la gente lo pueda hacer un poco en casa. ¿Con cuántas naranjas os hacéis un zumo? A mí es que el zumo de naranja no me gusta mucho. No. Pero vamos a decir, cuando lo he hecho para otras personas, 2 naranjas. 2 naranjas. ¿Daniel? Sí, 2, 3. Venga. 2, 3. ¿Habéis probado alguna vez a comeros las 2 o 3 naranjas de golpe? Claro, sí. Comprendo. Se comprende el punto perfectamente. Pues esa es. Perfecto. Pues me parece muy relevante porque, de hecho, en redes últimamente, ya hace algunas semanas, ha habido bastante polémica sobre si los dátiles, que son una fruta muy azucarada, se pueden considerar como si son azúcares intrínsecos o extrínsecos. Pero claro, entiendo que no sería lo mismo si yo cojo y me hago un puré de dátiles, pasándolos por la mini pimer, o si me los tomo tal cual. Por supuesto, no es lo mismo. Y además, esto da pie a que plantee una cosa. Sano no implica infinito. Es decir, que los dátiles puedan ser más saludables que tomar azúcar a cucharadas o que los anacardos sean saludables no implica que podamos tomar feel free dátiles o feel free anacardos, ¿no? Si me como 1 kilo de anacardos, me estoy metiendo bastantes calorías en el cuerpo. Seguramente por calorías muy saludables, muy real food, muy comida real, pero muchas calorías. Ahí tenemos la suerte de que los anacardos son caros y para comerse 1 kilo tienes que dejarte el sueldo una semana. Pero bueno. Sí, también. Está bien tener esto en cuenta. Y no sé si Dani quiere comentar algo, que le he visto con la mano levantada. Sí, es decir, era una cosa que se me había surgido como duda mientras estábamos comentando, pero también he visto que hay una pregunta que es realmente lo mismo que quería comentar. Entonces, en ese sentido, es la misma pregunta que nos ha hecho Banki. Lo he tratado de decir un poco buenamente, y es sobre si es verdad que el mayor consumo de carnes y ultraprocesados conlleva mayores porcentajes de cáncer, porque el tema del ultraprocesado últimamente está de moda, la demonización del ultraprocesado, y también saber qué hay de verdad en esto y qué relación puede tener con el cáncer. Pues parece ser que sí, pero no tenemos muy claro cuál es el mecanismo. Más allá de que hay 2 mecanismos, ¿no? Estamos ingiriendo algo que no nos está viniendo bien, por ejemplo, en una Coca-Cola todo el mundo puede imaginarse que estamos ingiriendo azúcar o ácido fosfórico a expuertas, pero por otro lado, y esto es también importante, eso también es importante en nutrición, lo que estamos desplazando. Si en lugar de tomar Coca-Cola, al revés, si en lugar de tomar agua, por ejemplo, estamos tomando Coca-Cola, estamos dando 2 pasos atrás. Pero si en lugar de tomar un plátano tomamos una naranja o 2 naranjas, tomamos un zumo de naranja, también estamos dando 2 pasos atrás. Porque lo que hacemos al quitar el zumo de la naranja es retirar fibras, retirar una parte de vitaminas, retirar una parte de minerales que son importantes. Entonces, estamos dando 2 pasos atrás. No es solo lo que consumimos, sino lo que sustituimos por consumirlo. En cualquier caso, sabemos que el consumo de carnes rojas, carnes procesadas, sobreconsumo o el consumo de cualquier cantidad de ultraprocesados aumenta el riesgo de muchos tipos de cáncer. Especialmente los ultraprocesados por una razón muy sencilla. No aportan otros nutrientes. Y como no aportan otros nutrientes, estamos desplazando nutrientes que probablemente sí que nos aportase otros alimentos, como puede ser la carne fresca. Entiendo que es ese concepto que tanto se escucha de densidad nutricional, ¿no?, del alimento. Es decir, yo me estoy comiendo una cantidad que, bueno, pues puede ser más o menos voluminosa, pero es que tiene muy poquitos nutrientes, hay que proporcionarme, ¿no? ¿Cómo va sí, eso? Pero se ha cortado un momentillo. Sí, la densidad nutricional de un alimento saludable. Es decir, una Coca-Cola va a ser muy densa, porque tiene, digamos, densa entre comillas, ¿vale? Porque tiene más calorías, pero no va a ser por ello mejor. Lo que intentamos es que sea densa, nutricionalmente saludable. Claro, perfecto. Porque saludable y seguro, que eso es otra cosa que yo te quería preguntar ahora, que creo que se arman muchos líos ahí en la cabeza, en las redes con estos conceptos. Saludable y seguro no es necesariamente lo mismo, ¿no? Un alimento puede ser seguro y no ser saludable. Todo, completamente. Las patatas fritas de bolsa son seguras, no te van a provocar ninguna enfermedad. A corto plazo, ¿vale? No son venenosas. De forma directa, no es como dispararte una bala al entrecejo. Eso es. Pero no son saludables en ningún caso. Eso es.
Claro, pues es que eso me parece una cosa que hay que tener bastante en cuenta, porque evidentemente hay controles para que lo que comamos sea seguro, para que los aditivos sean seguros, que al final pues no son más que moléculas que muchas veces están presentes de forma naturales en las cosas que comemos, pero saludables ahí ya dependerá de otras cosas, cuánto comas, cómo lo comas, qué hábitos tengas, etcétera. Nos dejan muchas preguntas, muchísimas, y no nos va a dar tiempo de todas ni de lejos porque veo que se nos está acabando ya el tiempo. Pero creo que si pudieras comentar rápido algunas curiosidades sería muy interesante. Por ejemplo, nos dicen aquí una cosa que yo supongo que quien la escuche de primeras le sorprenderá un montón. Nos lo pregunta Raquel Alfonso y es: se dice que la soja texturizada no es recomendable que la tomen las personas con cáncer de mama. ¿Es verdad o mentira? ¿Y por qué? Muy buena pregunta. De esto voy a hacer un poco de publi, pero tengo un post en el blog que se llama Soja y Cáncer. ¿Qué? Recordamos que tu blog es cómo, cuándo, cómo. Exacto. ¿Cómo, cuándo, Eso cómo? es. Sí. Me van los adverbios. La cosa es que no hay una relación entre consumo de soja y problemas durante el tratamiento del cáncer o durante el propio cáncer. Lo que pasó es que cuando nos dio por estudiar las hormonas, la mayor parte de los mecanismos hormonales y demás, que muchos siguen en estudio, pusimos en práctica. ¿Y si enchufamos a ratas dosis altísimas de isoflavonas o de fitoestrógenos de soja? A ver qué pasa. Ojo, son unos niveles imposibles de alcanzar en la dieta occidental. Entonces, ¿qué pasó? Pues que estas ratas desarrollaban problemas. Lo mismo ratas con lácteos y próstata, desarrollaban problemas. Curiosamente, al final, lo que justificaba el mito o lo que este paper que decía que igual, ojo, cuidado, e igual la soja era nociva, lo que hacía era una relación 1:100 con el peso de la rata. Es decir, una rata de 19-20 gramos le estamos dando 100, o sea, entre 0,200 miligramos, 0,2 gramos de isoflavonas, ¿no? Claro, eso es mucha soja o muchas isoflavonas para cualquier persona. Pero aún así, comprando un poco la historia de que la soja texturizada, el tofu, la bebida vegetal de soja, fuera 100% isoflavonas, lo cual ya aviso no ocurre. Como máximo estamos teniendo 41 miligramos de isoflavonas en 1 litro de soja texturizada. Asumiendo este escenario, no os voy a preguntar el peso porque esto tiene que reservarse a consulta, entonces voy a plantear yo mi peso. Yo peso 85 kilos, soy Hay que decir que eres muy alto. Ojo, sí. Mido 1,93 m, estoy entrenando fuerte porque el confinamiento a mí me ha dado para entrenar. Yo tendría que consumir entonces 850 gramos de soja texturizada. Ojo, invito a cualquiera que divida su peso entre 100 y que entonces pruebe esa cantidad de soja texturizada, porque es difícil pasar de 80 gramos de soja texturizada por razón de consumo. Le animo fervientemente a que cualquiera lo haga y me lo cuente. Claro. Y a ver qué pasa. Ojo, porque tendréis que hacerlo durante varios días, ¿eh? Que aquí está un poco el truqui. En resumen, a ver por dónde la gente explota, ¿no? En resumen, no hay problema con la soja, no os preocupéis por los isoflavones de la soja. Presente los alimentos de origen de la soja, derivados de soja. Esto es soja texturizada, tofu, algunos nuevos derivados que están surgiendo. Pero no toméis danacol, porque el danacol tiene isoflavones de soja en mucha cantidad. Fíjate. De todos modos, también es interesante, porque como decimos, aquí hay muchos peros, siempre hay muchos condicionantes. Cáncer de mama es una cosa muy genérica. Hay muchos cánceres de mama distintos. Ya hemos dicho que un tumor es una célula que empieza a reproducirse sin control y pierde su función, más o menos. Y hay muchas células distintas en la mama. En función de cuál sea el origen de ese tumor, tiene unas características u otras. Algunos de ellos, que están clasificados y los conocemos, sabemos que responden a determinadas hormonas, aumentando de tamaño, teniendo más posibilidades de metastatizar, pero no todos. En principio, con una biopsia, el tomar una muestra y analizarla en el microscopio, podemos hacernos una idea de cómo responde ese tumor. Y por lo tanto, claro, tampoco es bueno generalizar y decir, cáncer de mama, no tomes esto. Bueno, vamos a ver, vamos a entender de qué hablamos. Y ya como última pregunta, porque es que de verdad que nos quedan un montón. Es de los programas que más nos han preguntado y aún así hemos filtrado muchísimo. Pero hay una cosa que creo que es importante, aunque solo sea por la cantidad de cacao mental que hay montada y a la vez la injusticia que hay para con los afectados. Y es el tema de la celiaquía. La pregunta es bastante seria, porque cuando la gente habla de celiaquía, suele pensar, vaya, bueno, pues le sentará mal lo que coma, o igual le da una especie de reacción alérgica, pero realmente las implicaciones pueden estar a más largo plazo. La pregunta nos la hace _XBTH y dice, ¿puede que un celíaco, que recordemos que es el 1% de la población aproximadamente, puede que un celíaco por consumir gluten desarrolle cáncer? Pues es una buena pregunta para la que yo tenía una respuesta, imaginaba por dónde iba, pero por si acaso le he preguntado a mi compañera Paula Crespo, que también es doctora, también no de la FE. Mira, no había caído. Pues, es que de hecho mi hermana se llama Paula Crespo, pero no tiene nada que ver con el mundo sanitario, así que pues que quede claro. Seguro que no es. Pues la doctora Paula Crespo, que es también la presidenta del CODINUCOVA, el colegio aquí de dietistas de la Comunidad Valenciana,
Le he preguntado, entonces, oye, Pablo, tú hiciste tu tesis sobre celiaquía, sobre consumo de gluten, cuéntame, ¿qué opinas? Y me comentaba que a largo plazo y de manera reiterada, si estamos consumiendo a largo plazo y de manera reiterada, es una de las consecuencias que se ha visto en personas con celiaquía consumiendo gluten, el desarrollo de malignomas. Pero no es la consecuencia a largo plazo más frecuente. Y que mucho gluten, me decía, mucho gluten se tiene que comer sin que se detecte la celiaquía, como para que esto llegue a pasar. Y en personas que son celíacas, la celiaquía se detecta mucho antes de que esto pueda ocurrir. Entonces, digamos que ahí como se previene bien en este aspecto, pero sí que es cierto que puede producir un daño que puede dar lugar a un malignoma, pero a muy largo plazo y habitualmente no ocurre. Es un efecto que se puede encontrar, pero no quiere decir que se vaya a encontrar. Por supuesto, de hecho es mucho más probable que antes de eso se encuentre, por ejemplo, anemia. Es muy frecuente acabarlos detectando por una anemia muy fuerte, pero es verdad que en determinados contextos de gente que tal vez no entiende la enfermedad, se fuerza mucho a, bueno, no te va a pasar nada por este rebozado, por comer esta salsa que es pesado con harina, por tomarte esta bollería casera que he preparado. Hombre, es que es casera, es que es fría azúcar. Si no tiene azúcar, ¿cómo te va a hacer mal? Dice, a ver, no tiene nada que ver el gluten con eso. Hay una serie de cereales que tienen pues, la proteína, que es el gluten, ya sea en trazas, porque se cultivan de determinada forma, o presentes en la propia semilla, y que pueden desarrollar una serie de reacciones en tu intestino. Ojo, que no es necesariamente que te ataque esa proteína, es que se desarrolla una actividad autoinmune. Esto me parece importante porque es justo de lo que más tendría que ver con ese posible proceso tumoral en el futuro. Y es que tu sistema inmunitario decide atacar a esa proteína, pero de paso se activa tanto, se viene tan arriba, que te ataca a ti. Y claro, si tu sistema inmunitario o cualquier otra cosa se dedica a dañar tus células y posiblemente tu ADN, ese ADN tiene que obligarse a recuperarse, a resolver esos problemas, esos pequeños defectos. Lo que pasa es que no siempre es perfecto, son mecanismos de corrección que fallan a veces. Y si falla, ahí tienes una mutación, que puede ser que tenga una capacidad tumoral. Así que lo digo simplemente por tenerlo en cuenta, porque la verdad es que los pobres lo pasan mal, muchos establecimientos no están preparados ni de lejos, no entienden lo que es. Hay gente que está en el mundo de la gastronomía, de la restauración, y lo desconoce por completo. Y le preguntas, ¿esto tiene gluten? Y te dice, no tiene azúcar. Dices, no es lo mismo. Completamente. ¿O eso se ha cocinado teniendo en cuenta que puede haber gente celíaca? Sí, por supuesto. ¿Pero has utilizado el mismo sartén? Sí. ¿Y el mismo cuchillo? También. Claro. Es que igual esas trazas ya son suficientes para que la gente tenga algún tipo de problema. Exacto. Con esto la FACE hace muy buen trabajo, la Federación de Personas con Celiaquía. Hace un muy buen trabajo de concienciación. Y bueno, hace 10 años esta patología era como muy desconocida y como dice Ignacio es un 1% de la población. Entonces es bastante relevante que pongamos solución, por supuesto. He mentido, porque he dicho que era la última pregunta, pero ahora repasando las que nos quedan, que son unas cuantas, he visto una que también me parece muy interesante porque es rápida, y yo ahí ya ni me meto. Y es, Luis, el tema de los transgénicos. Nos pregunta Eder_S84 que ¿cómo de seguros son los transgénicos? ¿Podemos fiarnos de ellos? No es mi campo y bajo mi experiencia diré que todo pinta que sí, que obviamente nos podemos fiar de los transgénicos. El único matiz que haría en este aspecto es, cambiando un poco de tercio, pero con el mismo punto, ¿son mejores los transgénicos? ¿Son mejores los ecológicos? ¿Son mejores unos otros? La respuesta es come calabacines. Es decir, come fruta y come verdura independientemente del apellido. ¿Que tú quieres que sea transgénico porque la tienes más grande? Adelante. ¿Quieres que sea ecológico porque te lo quieres permitir? Enhorabuena. ¿Quieres que sea? Yo lo único que te voy a pedir es que comas calabacines, que comas berenjenas, que comas pepinos, que tomas tomate y que intentes en la medida posible que sean locales y de temporada. Es decir, no. Solo muy rápido, que por supuesto al final este es el consejo que nos tenemos que aplicar nosotros como individuos de una sociedad del primer mundo que tiene disponibilidad de alimentos. Pero es cierto que puede que la gente tenga en mente aquel tema que ocurrió con Greenpeace y el arroz dorado hace unos años, que hubo una especie de boicot a la posible distribución de arroz dorado que era transgénico en países del sudeste asiático. Y el tema es que este arroz dorado lo que tenía era una serie de nutrientes que podían ayudar a detener determinados déficits de vitamina A que hay muy endémicos en esa zona. Era una forma de darles acceso a algo que por otras fuentes de alimentación de allí no podían acceder, ya fuera por precio, por transporte, por lo que fuera. Entonces, por supuesto, a tema individual, yo como médico, es también lo que apuntan los estudios, no hay peligro. No hay un peligro de salud por el consumo de transgénicos. Pero es que además está ese factor de decir, vamos a ver cómo aplicarlos al tercer mundo.
Claro, en este caso el procaroteno que tenía el arroz dorado podría haber salvado, especialmente en temas visuales, especialmente en temas de ceguera a una parte de la población. Pero en un primer mundo, la verdad es que yo lo que le diría a la gente es, mira, si con lo que tienes en el bolsillo te puedes comprar una manzana ecológica y en lugar de eso puedes comprarte 3 manzanas entre comillas convencionales, que mejor de ponerle el apellido convencional a una manzana, cómete las 3 manzanas, que seguramente te irá mucho mejor que si te comes una manzana ecológica como tal. El sello eco en muchas ocasiones lo que la gente no sabe es que hay que pagarlo, y aquí yo tengo un frutero verdulero de confianza y voy y le compro a este señor que tiene su huerta aquí en Valencia, y lo que me dice es que el sello ecológico lo va a pagar mi madre, ¿vale? Esa es un poco la cosa. Entonces, local y de temporada, gente, no es tan difícil. Fruta, calabacines, berenjenas, local y de temporada. ¿Que queréis que sea ecológico porque os gusta? Porque confiáis más. Adelante. La evidencia no nos dice que vaya a reducir o no el riesgo de cáncer. De hecho, hay papers que dicen, no, comer ecológico reduce el riesgo de cáncer. Invito de nuevo a pasearse por mi blog. Tengo un post sobre esto, sobre si lo ecológico disminuye el riesgo de cáncer. Spoiler, ¿no? Lo que pasa es que la gente más pudiente, que se puede permitir los alimentos ecológicos más habitualmente, pues obviamente al ser gente más pudiente tiene menos riesgo de cáncer. Esto daría para otro. Sí. Efectivamente, esto daría para otro podcast, ¿no? La clase social, como en ocasiones determina mayor probabilidad o no de algunas patologías. Sí, totalmente. Pero eso lo dejamos para otro momento. Exacto. Pues creo que la verdad es que nos ha quedado muy completito. Nos falta mucho, pero ya traeremos a más expertos en dietética y nutrición, porque esto es un tema muy importante que hay que tratar desde la ciencia y que tenemos suficientes cosas que decir al respecto. Así que, dejando atrás esas preguntas, nos metemos en esa pequeña recta final donde intentamos humanizar al invitado, porque evidentemente quien tenemos aquí detrás de esa voz es un ser humano con sus cosas, sus problemas, sus socios, su tiempo libre, y no solamente un científico que intenta ser riguroso y aportar. Y por lo tanto, Luis, te voy a hacer 3 preguntillas, las mismas que hacemos siempre, y es, si puedes recomendar, la primera de todas, un libro a nuestros oyentes. ¿Qué libro recomendarías? Pues hay una cosa que no os he dicho, y es que yo estudié teatro durante bastantes años. Entonces voy a recomendar Julio César, de William Shakespeare, porque para mí es un libro al que cada verano intento volver, ¿no? Y creo que en estas fechas nos puede venir bien. Y si hay gente pues que no sale del mundo científico porque lo que sea, recomendaría ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, de Robert Sapolsky, un gran libro que nos ayuda a entender por qué a veces nos ponemos como nos ponemos en tanto a temas de estrés. Robert Sapolsky es uno de esos grandísimos científicos y grandísimos divulgadores que todos deberíais leer o escuchar. Sí. Tenemos la suerte de que hay muchas de sus clases universitarias colgadas en YouTube. Así que si estáis motivados, podéis ahí aprender sobre el comportamiento humano y la antropología y la primatología. Vamos, como no aprenderíais en 3 clases de un curso en España sobre primatología. Porque a veces falla. Y Robert Sapolsky es una maravilla. Lo explica todo perfecto. Es increíble. Totalmente. Y ya he hecho yo como una mini recomendación audiovisual con lo de las clases, pero poniéndonos de verdad audiovisuales, Luis, si tú tuvieras que recomendar una película, ¿qué recomendarías? Pues voy a recomendar la última película que he visto, que me flipa y que también intento verla cada verano, que es Indiana Jones y la última cruzada. Porque me parece un peliculón y peliculón en todos los aspectos. Está ahí con Jurassic Park, la 1. Qué buena. Mientras no sea la cuarta. No, exacto. Sí. Eso estaba yo pensando. Que la cuarta de ninguna de las dos. O sea. No hay ninguna, no hay cuarta. La última película de Indiana Jones y la Indiana Jones, la última cruzada es la última película. La última cruzada y la última película. No hay más. Exacto. No, es así. Hay mucha gente que niega la existencia de la calavera de cristal y me parece que tienen razón para hacerlo. Obviamente. Te iba a preguntar por una afición, algo que recomendarías. Y no sé yo si ya nos lo has destripado un poco al decir que haces teatro. ¿Es eso lo que recomendarías o recomendarías otra cosa? Ojalá hiciera, pero por razones de tesis no es una cosa que podría continuar. Pero sí, es una de mis aficiones y si pensamos que con el tema de la investigación la cosa está mal, habría que ver el mundo de las artes. Entonces, quiero invitar a la gente que vaya al teatro. Creo que es importante que apoyemos esa cultura, que es además una de las aficiones, uno de los aspectos que con el tema del coronavirus más está yendo a pique, entonces tenemos que apoyar el teatro local, también local y de temporada. Estaba escuchando ayer un podcast de monologuistas, bastante conocido,
que de hecho no recuerdo el nombre porque se lo cambiaron. Comedia Perpetua se llama, le cambiaron hace poco. Antes era Phi Beta Lambda. Y comentaban todos los participantes que si ya el mundo de la cultura estaba un poco de capa caída en cuanto a estas cosas, ya les habían avisado en 2019, ojo, que 2020 viene más flojo. Ahora con todo esto ya es el declive absoluto. Así que me parece una buena recomendación, una recomendación muy interesante, porque al final, si tú coges y te miras la lista de obras de teatro que hay y una crees que te aporta, ten claro que yendo te vas a enriquecer tú y vas a aportar también a otros, que al final es de lo que se trata todo. No se trata de ir forzado al teatro, oye, pero échale un ojo, que posiblemente te interesen cosas. Completamente. Y con esto ya hemos acabado. Lo único que voy a decir es que como quedaban muchas preguntas, y sé que con lo de la nutrición mucha gente aquí es hooligan y estará pensando, madre mía, lo que han dicho, esto no tiene bien de cabeza. Yo leí en tal sitio que tal o que cual. Bueno, pues que sepáis que recibiremos todos vuestros disparos en las redes sociales y los recibiremos con gusto y aportando todas las referencias bibliográficas que podamos para defender lo que hemos dicho. Así pues, os doy nuestros arrobas. El arroba de Luis, el usuario de Luis en Twitter es como cuando como, igual que su blog. El usuario de Dani es @amloy con 2 i's y el mío es @sdstendal con h entre la d y la a. Así que podéis preguntaros por ahí lo que queráis, lo que haya quedado en el tintero o llevarnos la contraria, que mientras sea con respeto lo aceptaremos de buena gana. Dicho eso, muchísimas gracias por venir a los dos. Muchas gracias por estar aquí, Dani, un capítulo más. Encantado de venir aquí y pasar un tiempo con vosotros. Y muchísimas gracias por venir, Luis, porque es lo que decíamos al principio. Tú vas justito de tiempo, pero hemos conseguido ahí rascar un par de horitas para cuadrarnos esto y para hablarle a la gente de lo tuyo. Y eso que estoy de vacaciones, ¿eh? No, pero es que ni así. Sí. Tú estás trabajando en una clínica, pero es como si fueras autónomo en cuanto a vacaciones. Bueno, es lo que tiene hacer la tesis gratis, ¿no? Que me cojo vacaciones para terminarla, sí. Fantástico. Vacaciones para trabajar define a mucha gente que nos estará escuchando, así pero que... este es último año y es algo que no pienso volver a repetir. Ya van 3 años que digo... ¿No piensas hacer una segunda tesis? No, ni volver a cogerme vacaciones para terminar la tesis. Esto es el tercer año consecutivo que lo digo, pero yo creo que vale. este sí que es el último. Vale. Este parece que sí. Desde Nosfera te apoyamos, te mandamos muchas fuerzas. Pues... Gracias, y gracias por supuesto por invitar a un dietista nutricionista con el peligro que eso tiene. No, hombre, no, ha salido fantástico, te agradecemos mucho haber venido. Pues nada, gracias a los invitados y gracias por supuesto a todos vosotros que nos estáis escuchando. Todo este tema de la nutrición, como veis, es confuso y si quisiéramos ser un poquito torticeros podríamos resumirlo como depende. Depende y nos quedamos tan tranquilos, apagamos el podcast y nos vamos a comer unas alitas de pollo rebozadas en harina y fritas en aceite de colza. Yo qué sé, cualquier barbaridad que se nos ocurra. Lo que pasa es que, por muy difícil que sea, por muy ambiguas que sean a veces las respuestas, hay unas respuestas. Y en las últimas décadas la nutrición se ha encaminado mucho para encontrarlas. Ha dejado atrás los lastres que tenía, ha estado investigando científicamente cada vez con más evidencia y poco a poco se va arrojando luz sobre lo que realmente debemos hacer, cómo personalizar la alimentación en función de nuestros requerimientos, cómo reducir los riesgos que tenemos por el simple hecho de estar comiendo, que es algo inevitable y que hacemos con frecuencia. Y creo que hay pocas cosas que tengan tanta importancia como eso. Un mundo que está centrado en la comida como el nuestro debe tener una forma de alimentarse que sea científica, que sea basada en la evidencia, que nos proteja, que sea garantista. Y eso lo van a conseguir los dietistas nutricionistas, haciendo ciencia porque son científicos. Y dicho eso, muchísimas gracias a todos por venir y nos vemos en el próximo programa de Nosfera, el podcast de ciencia de la razón.